Saludos Gorcito, ya no real deportivo tecnológico, pero está allí esa hermosa canción Mr. Blue Sky de Electric Light y Chef Lynn. Tuve la oportunidad de verlos el año pasado en su despedida, la última vez que tocaban en el Madison, y la verdad fue extraordinario. Mr. Blue Sky. Diego, compórtese, por favor, nada más puedo decir. Saludos a mi primo, a Mauricio y a Ceci, que está aquí. Don Alberto ya fue a hacer una grabación y próximamente, en breves minutos, vamos a tener a Juan Guaidó, a este hombre que es un hombre del mundo, que luchó contra las fuerzas de la tiranía venezolana. Lo vamos a tener aquí. Continúa luchando. Continúa luchando. Lo vamos a tener breve en una entrevista que Mauricio Salem, como siempre, logra conseguir, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que el verdadero puesto, si alguna vez Mauricio debe, más allá de los temas económicos que domina, debería ser es canciller, porque tiene muy buenos contactos y se maneja muy bien. Mire que no le he dicho que es coctelero, sino que tiene muy buenos... Momia coctelera, nada de eso. Es más, cuando empiezan los cócteles yo me voy. Sí, por supuesto que estoy de acuerdo. Excepto si está Marc Anthony. Ahí se queda. No, por supuesto. Nadia Ferreira, por ejemplo. Guapísima. Sí. Ese flaco feo tiene la suerte más bacán del mundo, ¿no? Debe ser que canta muy... Debe ser simpaticísimo. Debe ser. Sí. Muy bien, vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias. Cecilia, y voy a decir que estamos, como siempre, oliendo delicioso aquí en la radio. Gracias a ¿qué? Al aire que respiramos. Porque el aire que respiramos es súper importante. Por eso Prohigiene te ofrece purificadores de aire. Imagínate en esta cabina que viene tanta gente, Ceci, Mauricio, amigos, que en épocas de tosferina. Tosferina, eliminan virus, bacterias. Bueno, Prohigiene. Y en los baños ni hablar, los baños huelen delicioso. Y es algo importante, entrar a una oficina, oler bien, y más a una cabina, y luego que... Y sentirte sano, saber que estás sano. Prohigiene. Solicita una demostración gratuita al 0959 25 32 11 o visite prohigiene.com. Yo quería decirles que hay que seguir celebrando junto a Mamá y Papá desde el 25 de abril hasta el 15 de junio. Podrás canjear tus tickets por cada $15 de compras en los locales del Malecón 2000 y Malecón del Salado para participar en el sorteo increíble de un viaje a Cartagena con todo pagado y electrodomésticos para el hogar. No te pierdas esta oportunidad de hacerlos sentir especiales. Conoce más detalles a través de las redes sociales @Malecón 2000, @Malecón del Salado. Oiga, y le voy a ser honesta, todavía estamos en el mes de mamá, mayo es el mes de mamá. Bueno, regálale a mamá este mes una tarjeta con $30,000, 30 latas, 30 lucas, qué bacanada. Regístrate en www.primeromamá.com y participa por cada $100 de consumo con tarjetas de crédito y débito Banco Guayaquil y Paygo. Cada compra con tarjetas Banco Guayaquil te acerca a ser el gran ganador de $30,000. Promoción válida hasta el 31 de mayo, es decir, hasta este sábado. Pilas. Bankers Club presenta sus membresías personales y corporativas de $200 mensuales. Podrás disfrutar de todos sus beneficios, salas de reuniones equipadas con la mejor tecnología, coworking, gimnasio, peluquería, rooftop, bar, restaurantes, cafeterías y eventos de networking. Contáctanos al 099 26 85 224 o en Instagram @Bankers Club Ecuador. Oiga, y cuando se trata de Chevrolet, no hay más que pensar en Induauto. Increíble, ¿no? Así como usted cuando piensa en un medio, piensa en I99. Cuando piensa en Chevrolet, piensa en Induauto. Ahí te conectamos con lo mejor de Chevrolet. Descubre por qué el Chevrolet Group es el SUV más elegido por las familias ecuatorianas desde 19.990 con tasas desde el 11.50 y beneficios pensados para ti. Te esperamos con el respaldo, la experiencia y el compromiso que nos convierte en el concesionario Chevrolet preferido del país. Aplican términos y condiciones, así que ya sabe, Chevrolet Induauto, Cecilia. En Novicompu tenemos todo lo que necesitas para empezar el año escolar con pie derecho, laptops, tablets y accesorios a precios increíbles, porque solo en Novicompu lo mismo pero más barato no es solo un lema, es una promesa. Líderes en tecnología, productos de calidad y las mejores promociones solo para ti. Promociones exclusivas ya disponibles. Descubre la excelencia educativa con Ecomundo, nuestro modelo pedagógico Global Learning. Ofrece una experiencia de aprendizaje única preparando a tus hijos para el mundo globalizado de hoy. Con enfoque bilingüe y programas académicos internacionales de vanguardia, formamos ciudadanos del mundo porque ellos tienen el poder de transformarlos. Y tú, el de elegir Ecomundo. Comunícate con nosotros al 09 59 80 98 00.
Ecomundo, Ceci. Y bueno, contarle a todos ustedes que Ceci le encanta tomar un cafecito, le encanta. Para arrancar bien el día. No hay de otra. Y es que cada sorbo de Casacas Rojas Café es un homenaje y agradecimiento a quienes arriesgan su vida por nosotros. Un café de calidad, superior, con el compromiso de ayudar a los bomberos de Ecuador. Únete a la causa con cada taza. Haz tu pedido al 0999 40 93 72 o en www.casacasrojascafé.com. Sí, solamente para recordarles que hoy, ya llegó ayer, la entrevistó Roxana Rivadeneira, I-99, Paloma San Basilio. Está con nosotros hoy día y va a presentarse en el Teatro Sánchez Aguilar a las 8:30. Si quieren buscar si existe alguna entrada, ya a la venta, inténtelo en ticketshow.com.es. Paloma San Basilio en un espectáculo hoy de noche en el Sánchez Aguilar, 8:30, que la verdad vale la pena. Con ello cerramos el espacio de publicitarias, 8:25 de la mañana. Nos avisan, Diego, nos avisan. Bueno, en todo caso, vale la pena. Estos estaban hablando de algunas cosas chéveres, interesantes. Los escuché con Javier y con Cecilia, muy importante, ¿no? Ya vimos que ayer un asambleísta de la lista 5, ya ayer se fue medio independiente, ¿no? Al mediodía hablamos con Ana Belén Cordero en el programa del diálogo, segunda emisión, y sabemos que desde este viernes, que terminan los 10 días, en el que se puede debatir, termina el primer debate, tienes 10 días más, Cecilia, Mauricio, para que en esos 10 días más venga el segundo debate. Y había gente de Pachacuti que no estaba muy decidida. Ya, no obstante, algunos han dicho que les han hecho caso en algún cambio, pero tengo la seguridad, como conozco algo de la política, y tú, Cecilia, y tú, Mauricio, también, ya se cambió uno, que van a haber algunos más que dejan... Ya están anunciando que van a haber algunos. Algunos, ya lo han anunciado, y entonces van a tener los votos suficientes para, más allá de pasar la ley, para pasarla como quieren pasarla, ¿no? Que tiene cosas interesantes. Otro tema también importante es que recién el 12 de junio se acaba el estado de excepción. Es decir, que todavía hay tiempo por si el presidente o el ejecutivo quisiera enviar otra ley económica urgente para que pueda entrar al proceso legislativo. O sea, todavía hasta el 12 de junio. Sí, entró una, la que ya la tienen, ya la recibieron, y esa la de ayer. La de ayer, sí. Van a hacer, me imagino, el mismo procedimiento, porque como es económico urgente, entra por la comisión de Valentina Centeno, y ahí está. Muy bien, Mauricio, por favor. Gracias, Eduardo. Ya tenemos al invitado del día de hoy, el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con quien vamos a conversar algunos temas que nos preocupan a todos los ecuatorianos también, como parte de la región que siempre mira de cerca lo que pasa con nuestros vecinos. No sé si tenemos ya a Juan. Buenos días, saludos. Hola, Juan. Están cuadrándole la cámara. ¿Están cuadrando la cámara? Ahí está. Por favor. Que parece que tiene que activar la cámara. Sí. Entonces, no sé si estamos por ahí. ¿No? ¿No sale? O sea, sale la pantalla en negro. Sale la pantalla en negro. Negra. No sé si está hay algo. prendida la cámara. Juan. Juan. Ya la activo, saludos. Disculpen que... No hay problema. Se está cambiando de ropa. O tomándose un casaca roja, cafecito. Qué bueno, ahí estamos. Bueno, en todo caso, hasta que esté activo Venezuela, el día domingo fue parte de un nuevo proceso electoral en el cual se adelantó unos comicios que estaban, entiendo, para octubre o diciembre, algo así. Se los adelanta de una manera unilateral, se llama elecciones parlamentarias. La oposición venezolana llama a la abstención, a que no salgan a votar como un mecanismo de rechazo al régimen que asaltó las elecciones de julio y que se posesionó ilegítimamente en el mes de enero, el 10 de enero, si no me equivoco. Y en ese sentido, el país como tal vive una incertidumbre global, ¿no? Y el país en sí. Y esto a los ecuatorianos, ¿cómo nos afecta? Nos afecta desde el punto de vista político, porque definitivamente lo que hemos visto, el financiamiento de grupos irregulares, el financiamiento de grupos de extrema izquierda, el financiamiento en procesos electorales que hemos pasado en el Ecuador,
mucho de ese financiamiento viene de gobiernos extranjeros que tratan de captar o de cooptar el sistema político regional para sus intereses. Y en ese sentido yo creo que era importante poder tener esta conversación a efectos de poder ya estamos, ok, ahí estamos. Ahí está, Juan. Qué gusto, lo hemos cogido ahí en el vehículo, creo. Pero bueno, ahí estamos. Sí, estaba en camino al aeropuerto, pero agradecido por esta conversación y conversar un poco lo que está pasando en Venezuela en este momento con todos nuestros hermanos de Ecuador. Gracias, mi querido Juan, y es un gusto un honor poder tenerte aquí en el panel. Es importante que un líder que siempre promueve las libertades, que siempre anda atrás de no desmayar en esta lucha por la libertad, por la democracia, por el deber ser, que es lo que a todos nos motiva. También contaminar, en el buen sentido, contagiar a los ecuatorianos que estamos cerca viviendo el proceso de Venezuela y que cada día con más preocupación y desesperación vemos de que no vemos como que la luz al final del túnel. Vemos que hay eventos que se van dando dentro de este proceso, pero que no terminan de aterrizar en el resultado que todos esperamos, que es que el pueblo venezolano pueda tener al fin la libertad. El domingo vivimos unas elecciones parlamentarias en que la oposición llamó a la abstención. El resultado final, la narrativa que pone el Consejo Nacional Electoral y el gobierno chavista es: ganamos con el 82% de la votación popular y la oposición sacó el 6%. Y eso es lo que al final del día queda, como en los partidos de fútbol, puede jugar muy bien, pero el resultado final es el que metió los goles. En ese aspecto, ¿qué se ganó? ¿Qué se perdió el domingo? ¿Y qué esperamos en los próximos meses de esa lucha que tú llevas adelante? Buenos días y gracias por la... Primero, muchas gracias, Mauricio. Saludos a todos los que nos acompañan en el estudio, a los que piensan en Ecuador. Y gracias por la invitación, para un poco explicar lo que sucede. Tocas en narrar precisamente, Mauricio, lo que es el manual de las dictaduras. Convocan un evento sin haber publicado previamente los resultados del 2024. Como ustedes saben, el 28 de julio de 2024 hubo elecciones presidenciales. La dictadura lamentablemente robó ese proceso, cometió un golpe de Estado. Ustedes mismos nos apoyaron, o mejor dicho, respaldaron el proceso democrático en Venezuela, comunicando lo que estaba pasando, sencillamente informando la verdad, que ganó el mundo González. Entonces, la dictadura, en lugar para una falsa narrativa, convoca este proceso o este evento del pasado. Fíjate que me cuido mucho no decirle elección. Hoy en Venezuela no hay una elección. Pueden elegir, decidir los venezolanos. La dictadura el domingo, por cierto, incluso en su propia mentira, anuncia 42% de participación. Minutos después, anuncia cifras totales, 4 millones de votos el partido del régimen, y el resto de quienes acompañaron esa farsa dijeron no llegan a 1 millón. La matemática es elemental. Ellos anunciaron, Mauricio, que habían participado, que habían votado 5,5 millones de personas en cifras totales, pero el porcentaje decía 8,5 millones. Es decir, en la propia mentira de la dictadura, estaba en el primer minuto que anunciaron algo, habían perdido 3 millones de votos. 3 millones. Es decir, la mentira se cae por sí sola. Entonces, lamentablemente, la lucha en Venezuela es por elegir, por decidir. Para defender los votos en Venezuela, hace falta que el mundo González Urrutia regrese a Venezuela, que se respete el resultado del 28 de julio. Y esto forma parte, insisto, del clásico manual de las dictaduras modernas. Diseñar una oposición a su medida, perseguir como Juan Pablo Guanipa, hoy secuestrado como vicepresidente de la Asamblea Nacional, mano derecha y muy cercano al mundo González Urrutia, perseguirlo, secuestrarlo 2 días antes de la elección para generar miedo, mientras que entrega credenciales a lo que ellos diseñaron como su propia oposición. Y eso, insisto, es clásico, lo hace Putin, lo hace Lukashenko, lo hace en Cuba y en donde quieren simular una oposición. No podemos llamar elección a lo que pasó el domingo, sino simplemente un mecanismo de cooptación, atención con esto, de quienes hoy están en Venezuela. María Corina Machado en clandestinidad, el mundo González Urrutia en el exilio, lamentablemente y afortunada, como digo yo y me has escuchado, Mauricio, me toca también el exilio por constitución mía y mi familia, y no es distinto el destino de Freddy Citarrano, diputado de la Asamblea Nacional, secuestrado por la dictadura, Juan Pablo Guanipa, recientemente secuestrado, y casi 1,000 opositores. Y atención, un opositor es quien se opone a la dictadura. Un opositor no es quien le sonríe, no es quien con complacencia simplemente lo acompaña en todas sus ilegalidades. Y atención con esto, y tengo que denunciarlo abiertamente.
Quienes fueron llamándose oposición, Mauricio, participaron en una lista nacional, y esto es importante, que no existe en nuestra Constitución. Es decir, ellos inventaron una lista nacional, es decir, imagínate tú que en Ecuador digan, no, ahora vamos a elegir diputados por la LUL. Es decir, sé que suena... Hablamos de Enrique Capriles. Hablamos de Enrique Capriles y todos los que acompañaron esa lista nacional. Porque Enrique Capriles salió electo como un opositor a la carta, como quien dice, ¿no? No solamente la carta, insisto, en una lista que no existe. Es decir, ellos postularon unos cargos que no están tipificados en nuestra Constitución, en nuestra ley, en el reglamento electoral y mucho menos en la Asamblea Nacional. Que son de 165 parlamentarios electos de manera federal. Hay 265 parlamentarios en esa nueva asamblea que es ilegítima, que es irrita, y entre ellos unos electos que se dicen de oposición en una lista nacional. Que de nuevo, si tú sacas la matemática sencilla, hoy no hay cómo verla en la página de la dictadura porque ni siquiera la han publicado, pero ellos la anunciaron verbalmente. Ellos dicen que sacaron 300.000 votos en esa lista de supuestos opositores. Por método de Hunt, es decir, distribución proporcional para la minoría, en términos sencillos, les daban 2 diputados en una lista nacional que ya no existía. Y aún así les asignaron a discreción 7 adicionales. Pero obviamente con la benevolencia del régimen. No solamente por la benevolencia del régimen. Fue Jorge Rodríguez que anunció los resultados del segundo vicepresidente del PSUV, o quien hoy es el segundo mano derecha de Nicolás Maduro, antes que el árbitro electoral. Es decir, el PSUV fue quien anunció quiénes eran los que habían entrado. Entonces, es que el PSUV es el Consejo Nacional Electoral al final del día. Exactamente. ¿Por qué les narro todo esto a quienes nos escuchan? Porque cuando a veces en ocasiones leemos los titulares, hubo elección el domingo en Venezuela y salieron electos 17 opositores. Lamentablemente no es así. Y en nuestra atribulada vida, es decir, estamos viviendo en el día a día, no nos da tiempo a veces de ver lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, en Colombia, la guerra en Ucrania y Rusia, lo que sucede en Gaza, la situación de los migrantes en Estados Unidos. Y obviamente vivimos acelerados. Pero les quiero dar todo este contexto porque sí importa en el caso de la lucha por la resistencia venezolana. El liderazgo opositor hoy lo comanda María Corina Machado. Y lo digo sin ningún tipo de prejuicio o lo que sea. Es momento de respaldar a la oposición. Y suena trivial, Mauricio, ustedes lo han vivido por momentos en Ecuador. Es opositor quien se opone, no quien hace complacencia, no quien alegremente acompaña y aplaude todas las cosas, porque ya están los excesos del poder. La oposición históricamente tiene un sentido, hacer contrapeso al poder establecido, donde se puede defender a los vulnerables, donde se respetan los derechos, donde se acompaña y se tiene que acompañar lo que se hace bien, y en caso de democracia, evidentemente. Cuando hay dictadura, un acto de resistencia, de rebeldía y de valentía. Clarísimo, Juan. Le voy a dar paso a cuando era el tiempo a Cecilia Druet para que tenga más, que sus inquietudes se puedan dilucidar contigo. Un abrazo, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Sabemos que tu tiempo es súper limitado. Cecilia, por favor. Gracias, Mauricio. Juan, qué gusto tenerte aquí, qué orgullo también poder conversar contigo, un líder que se ha mostrado fuerte para toda la región, no solamente para Venezuela. Mi pregunta va un poco más con las organizaciones internacionales. ¿Qué espera Venezuela que recibir de organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea? Mira, voy a ser sincero en este momento. Las multilaterales, no solamente ONU, OEA, mira, podemos hablar de las distintas, incluso agencias que apoyan, resguardan. Yo creo que tiene una deuda grande, no solamente con Latinoamérica, sino con el mundo. Yo creo que hay una ausencia de libros, una ausencia de entregables, una ausencia de productos, una ausencia de logros tangibles de cara a la protección de la democracia, de los más vulnerables. Tiene que ver también con un momento de movimiento global. No hablo del caso no únicamente de Venezuela, hablo del caso de la deuda que tenemos con Nicaragua, que tenemos con Cuba, tenemos con países que viven subjugados no solamente por el hambre, también por dictaduras atroces. Se han convertido en relatores de la tragedia, ¿sí? Es decir, no puede ser únicamente, ojo, cosa que agradezco, porque si no, ¿quién denunciaría? ¿Quién validaría? ¿Quién levantaría la voz por los vulnerables? Eso es necesario y está bien. Estoy diciendo yo hoy no es suficiente. Y la crisis que vimos democrática a nivel global, la crisis que vimos
de retroceso de las libertades mundial, no solamente en Venezuela, a mi manera de ver, tiene que ver, uno, con la ausencia de entregables, de la satisfacción de las expectativas del ciudadano, del más vulnerable, de la gente, que eso vulnera el sistema democrático y global. Y lo segundo, mira, con los incentivos puestos sobre este tipo de régimen. Si tú eres Nicolás Maduro y ves a Daniel Ortega en Nicaragua metiendo preso a todos los dirigentes, que no hay consecuencias, que no tienen ningún tipo de acción que los contenga, ¿cuál es el incentivo elemental para un régimen como este? La impunidad. Y si es la impunidad, entonces él mete preso a Juan Pablo Guanipa, secuestra a Freddy Superlano, amenaza a María Corina Machado, nos expulsa del país, no solamente a Juan Guaidó, sino a 8 millones de venezolanos sin consecuencia. Atención con esto, promueve el Tren de Aragua. Ustedes lo han sufrido en carne propia en el Ecuador. Al crimen organizado, los financia como financió y le dio con responsabilidad en ese momento a Correa, por ejemplo, con dinero del petróleo venezolano sin consecuencia. Entonces, esto tiene que ser motivo de reflexión y no solamente una crítica orientada, digamos, a que no existen este tipo de organismos. Yo creo que deben existir, pero que tienen que mejorarse, que tienen que ir a dar soluciones, no solamente, y como lo digo yo de manera crítica constructiva, ser relatores de tragedias. Cuando las urnas no están a la altura de la libertad y la democracia, ¿qué otras acciones se pueden tomar? Es interesante, porque en el caso de Venezuela ustedes lo han seguido muy de cerca, me consta, y lo agradezco. Ustedes han visto protestas pacíficas, han visto la creación de un gobierno interino, hemos ganado y demostrado nuestro triunfo varias veces, no solamente la Asamblea Nacional, hace casi una década, la primaria con María Corina Machado, que la persiguieron, ganar una elección presidencial en dictadura bajo todo asedio, demostrado uno y otra vez. Y yo creo que es momento de evaluar acciones que hagan responsable a las dictaduras. No estoy promoviendo, por ejemplo, lo que sucedió en Panamá en el 89, pero vamos a hacer un análisis comparativo de políticas ejercidas de cara a incentivos para dictadores, para decirlo de la manera más académica posible. Vimos lo que pasó con Cuba, vimos el desastre económico que significa Cuba hoy, cómo ha contaminado con lo que ellos llaman comunismo, socialismo del siglo XXI, luego lo etiquetó Chávez y lo adoptó Correa y muchos otros en la región, y vemos lo que es Panamá hoy. Estoy diciendo que el incentivo sea, obviamente, a una acción como la que sucedió en Panamá. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber consecuencias para dictadores, y hablando del Estado de Derecho Internacional o la jurisdicción internacional, aplicar mecanismos que lleven a la ejecución de la ley. Es decir, si la Carta, y hablamos hace un momento de la OEA, si la Carta Interamericana de los Derechos Humanos fuera puesta en práctica, Maduro no debería estar en Venezuela, Ortega no debería estar en Nicaragua. Entonces, este tipo de herramientas deben dejar de ser poesía para convertirse en un manual de acción, un manual de acompañamiento, porque, insisto, a Venezuela y a los venezolanos lo afecta profundamente la crisis de ausencia de libertades y Estado de Derecho que existe. Para llamarlo, insisto, de la manera más académica posible o más, sin agregar muchos adjetivos, pero también a Ecuador, pero también a Colombia, también la crisis de migrantes, insisto, también el tráfico de drogas que promueve y ampara Nicolás Maduro, el lavado de dinero, la promoción de ideas erróneas en la región, el financiamiento, insisto, que hace en toda Latinoamérica. Así que hay que tomar con mucha conciencia lo que sucede en Venezuela y evaluar conscientemente las acciones y las herramientas que tenemos a disposición, pero más importante hoy, las que estamos dispuestos a utilizar. Yo creo que ahí es donde está parte del debate actual, y ya en este momento lo hago a título de reflexión de lo que hemos hecho en Venezuela, de que hemos ganado elecciones, que hemos protestado, que hemos puesto sangre en las calles, y no es que no hemos logrado el objetivo, bueno, hemos resistido, porque seguimos insistiendo en eso. Lo que no podemos acostumbrarnos los demócratas, los que luchamos por la libertad, es a que eso es la norma o eso es la regla, porque no podemos tener algo diferente. Ahí es donde yo creo que tenemos que insistir en este momento. Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, Juan, ¿cómo va, Juan? Gusto de saludarlo. Ya hemos conversado un par de veces más y la verdad que usted nos resulta muy familiar y como decía Cecilia, con mucha realidad, usted es un hombre muy querido y respetado en América Latina, sobre todo para los que amamos, y como yo llamo, porque es un término mío, los que amamos la cosmovisión de la libertad. Esa cosmovisión que hizo que se le ganara a la dictadura, a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba,
con Lukashenko, como dice, y todos los demás, aquí en el mes de abril, cuando todos preveíamos una catástrofe para irnos a convertir en lo que penosamente se ha convertido, sobre todo Venezuela, Nicaragua, etcétera, en esta cosmovisión de la libertad. Juan, hablar de Maduro y hablar de esto, yo creo realmente que es una conversación bizantina, porque es de lo mismo. Yo lo que quisiera es que usted le diga a los ecuatorianos, ayer hablábamos con un amigo, Eric Levy, panameño, que están teniendo problemas y medio, y yo le preguntaba, pero lo mismo pasó en Chile, es decir, todo lo del Tren de Aragua y todo, lo mandan exprofeso, cubanos, venezolanos, no los buenos, los malos, para desestabilizar la región. Pero ¿por qué los pueblos en algunos casos, por qué la gente en algunos casos, por ejemplo aquí en el Ecuador, que sabemos todas las cosas malas que hicieron, siguen votando y teniendo la votación que tienen? ¿Por qué al entender de un hombre de su dimensión sucede esto? Yo creo que es una reflexión poderosa que haces, y ahí es donde creo que tenemos que enfocarnos los amantes de esa cosmovisión de la democracia y la libertad, sí, que estamos luchando y que debemos procurar. Yo creo que hay varios elementos. Uno, la brecha que existe entre la expectativa y la realidad. Suena a meme, pero sí, es interesante cómo a veces se plasman ciertas cosas gráficamente y se hacen de dominio popular. Yo creo que tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar también en ese imaginario colectivo, es decir, hay unas promesas, unas propuestas electorales y hay una realidad de ejecución. Entonces, esa brecha, ese gap entre la ejecución y la promesa, la expectativa no satisfecha del ciudadano en definitiva, genera y empieza a generar estas disconformidades. ¿Qué hacen en ese momento los populistas? Empiezan a prometer en base falsa, y ustedes lo han visto y lo vieron muchas veces, esto a través del resentimiento. Entonces empiezan, no, esto no se construyó, esta escuela, porque vino la derecha rancia, radical, y se robó el dinero, y empiezan a alimentar un discurso que es un manual, en Ecuador, en Venezuela, en todos los países del mundo. Cuando tú le puedes hablar a cualquier gobernante, mira, para ejecutar una obra hacen falta 9 meses en promedio. ¿Por qué? Porque hace falta un presupuesto, una licitación, una ejecución, contraloría, revisar que esté bien hecha, y si le haces todo por la regla, por el librito, de manera transparente, honesta, toma tiempo. Entonces, esa diferencia, mientras consumimos información, además, en tiempo real, hoy los niños as demand, como llaman, al momento, como quieres, con estos aparatos por lo cual estamos hablando en este momento. Entonces, tenemos que resolver esa ecuación de expectativa, ejecución, y esto va a sonar polémico, y yo creo que es con la verdad. Yo creo que es diciendo las cosas como son. Y ahora también tiene que ver, y volvemos a lo básico, educación. Entonces, estos populistas se aprovechan de esos huecos y han hecho, y lo que no podemos permitir, por cierto, también es sustituir la comunicación política con política. Es decir, no solamente es la propaganda, no solamente son las palabras bonitas. Tenemos que diseñar, no para ciclos electorales de 4 años, 5 o 6, dependiendo del país, sino para una generación. Es decir, ¿quién está pensando el país de los próximos 25 años, en el caso de Ecuador, o 50? ¿Cuál es el país que van a tener nuestros hijos? Y no son temas filosóficos, son temas concretos, tenemos que construirlo hoy. ¿Qué va a suceder? Entonces, esa ausencia de entregables, esa ausencia de resultados, ha generado una crisis democrática muy profunda que, acompañado con la explotación de algunas herramientas de PSYOPs, y eso en el laboratorio de democracia que estamos trabajando en FIU, donde Mauricio también es parte y hemos compartido experiencias ahí, es parte de lo que precisamente estamos conversando y hablando, porque lo que está en riesgo en definitiva es precisamente la libertad, es precisamente la democracia, con toda esta crisis que se ha generado en este momento, con la exacerbación de populismos, autocracias, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Efectivamente, y para pasar a Javier Segarra, solamente decir, porque sé que tiene poco tiempo, Juan, en otras palabras, lo que hay que hacer es cumplir lo que se ofreció y más, sin mucha propaganda, con mucho hecho. Y a veces no es suficiente, a veces hay que comunicarlo bien, a veces hay que ir más allá, a veces hay que ir al futuro.
las nuevas generaciones, cómo consumen hoy los niños, y ustedes lo han vivido, la información, la data, la evolución va a tener que ver con el procesamiento de información, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial. Ustedes han visto todo el problema que tenemos con fake news y desinformación. Es decir, tenemos retos de la modernidad propios de las nuevas generaciones, propios de los desarrollos de la civilización, y tenemos retos, lamentablemente, de lo esencial. Entonces, cómo combinamos esto y cómo pensamos en esta nueva generación va a ser la clave para la preservación no solamente de la libertad, sino la democracia y el futuro en sí mismo. Gracias, Juan. Javier Segarra concluye la entrevista, por favor. Javier, buenos días. Buenos días, se le saluda Javier Segarra. Créame que cuando lo escucho a veces me pongo a pensar de qué ha servido 6 años después de que usted estuvo a cargo o encargado de la presidencia de Venezuela en el 2019. Porque esa libertad y esa democracia de la cual usted tanto habla, sin duda alguna, es una lucha que está ahí, latente, pero nadie hace nada en el sentido de los organismos internacionales. Cecilia le preguntaba por los organismos como la OEA o la ONU, y resulta que esto es una lucha permanente. Ustedes están, dale, que dale, y Venezuela no sale del hueco, y no sale porque de alguna u otra forma el reconocimiento internacional, en el caso suyo, fue a medias. Pero no se logró el objetivo, y entonces lograrlo no es de la noche a la mañana, pero ¿hasta cuándo con esto? Sí, ahí está la clave. Y hablábamos precisamente de los entregables, de las herramientas, del inventario que tenemos. Es decir, y Cecilia también lo es decir, en Venezuela hemos hecho literalmente de todo. No hay excepción. Ustedes leen los libros de cómo recuperar la democracia, la lucha no violenta, y hemos innovado incluso, hemos desarrollado nuevas herramientas, pero también las dictaduras lo hacen. Entonces yo creo que en este momento vimos un punto de inflexión en Latinoamérica y en el mundo entero de cómo lidiar con este tipo de regímenes. Ahí veíamos a Putin, que parece muy lejano, pero bueno, llega a un preacuerdo, por llamarlo de alguna manera, y al día siguiente bombardea a Kiev. Al día siguiente, porque ellos armamentizan el caos. Ellos armamentizan para tener poder político este tipo de herramienta. Entonces, la contraparte no puede ser solamente retórica, no puede ser solamente discursiva. Necesitamos ir al fondo en este momento y detener definitivamente. Este tipo de regímenes no se entienden por cuestiones solamente económicas. Durante años se trató a Putin, por cierto, como una relación económica, como una relación sencillamente de contactos y poder contenerlo. Lo hizo Alemania de alguna manera, lo hizo Europa, y nos reventó a todos en la cara. ¿De qué sirve resistir en el caso del reconocimiento del gobierno interino? Bueno, que hoy continúa viva una alternativa democrática en Venezuela. Logramos una primaria, reunificamos a la oposición, llamamos la atención nuevamente del mundo, pero también reconocemos nuestras vulnerabilidades. Es decir, la dictadura optó la élite de la Fuerza Armada. Entonces, a menos que sea con un poder similar o suficiente, ¿por qué negociarían? ¿Por qué negociaría Putin? ¿Por qué negociaría, para llamarlo de manera de una resolución de conflicto tradicional, una negociación? Es una resolución de conflicto tradicional. Llegar a un... Pero para que eso pase, la fuerza, el poder, las herramientas tienen que ser similares. ¿Y qué le falta a la alternativa democrática hoy? Los académicos le llaman a esto la amenaza creíble, ¿no? Es decir, si tú vas a negociar con una dictadura que pone de Maduro y dice, mira, tienes 90 días para retirarte. Si no, ese condicional, tiene que ser creíble, claro, tiene que ser real, porque si no, ¿cuál es el incentivo nuevamente a Ortega, a Canel, a Putin, a Lukashenko, a Maduro? Y si ustedes me preguntan muy sencillamente, ¿cuál es esa herramienta que nos falta? Ese si no. Si no, la Carta Interamericana es poesía. Si no, la ONU simplemente es poesía, es figurativa. Ese sí no, y tiene que ser un convenio de los países miembros de esto a ejecutar, no solamente a hablar. Tiene que ser nuevamente real. Volvemos a los años 90. Chile, Panamá, las dictaduras del Cono Sur. Algunas dictaduras sabían que si no, les podía pasar lo de Noriega. ¿Me explico? Sí. Es decir, había una amenaza creíble, había algo real por lo cual sentarse a negociar, y se logró en un punto de quiebre, evidentemente, acuerdos, negociaciones que dieron un paso a democracias estables en la región. Entonces, esta de nuevo, que es un término tomado de metodología de lucha no violenta, la amenaza creíble, es necesaria
absolutamente necesaria para poder retomar y balancear todo lo que significa la democracia, no solamente en América Latina, en Venezuela sin duda alguna, porque, y aquí quiero hacer un reconocimiento a mi gente, a los venezolanos, mira, hemos resistido, hemos innovado, hemos inventado, hemos estado en las calles, hemos puesto la sangre, hemos puesto la libertad, hemos puesto nuevos métodos, tenemos un presidente electo en el exilio a contracorriente, tenemos un presidente interino en el exilio a contracorriente, también tenemos una María Corina Machado en clandestinidad en este momento en Venezuela, es decir, hemos estado ahí, hemos hablado con los militares y lo digo con propiedad, yo lo hice en su momento para poder lograr alternativas, entonces esa herramienta de poder equilibrar de alguna manera esa expresión es fundamental para poder vencer y derrotar a este tipo de régimen. Y atención con esto, quiero dejarlo muy claro, yo no estoy haciendo apología, por cierto, a una herramienta u otra. Estoy diciendo que todas son necesarias, porque sin haber construido mayoría en Venezuela, no hubiéramos llegado a este punto. Sin haber logrado partidos políticos sólidos, liderazgos, con credibilidad en el país, tampoco hubiésemos llegado a este punto y hubiésemos demostrado que faltan algunas otras. Es decir, y por eso quiero ponerlo en positivo, en futuro. No es que no lo hemos logrado, cosa que es obvia. Hay un facto, hay un hecho. Maduro está lamentablemente en Miraflores para todos, para los venezolanos y para toda la región y el continente. Pero también hemos demostrado que hay muchas alternativas para ponerlos contra la pared y avanzar en esa dirección. Ingeniero, agradecerle por haber estado con nosotros. Le mando un abrazo. A Mauricio, adelante. Gracias, Javier. Juan, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y la invitación el día de hoy. Y no desmayar. Cuentas con nosotros, ustedes cuentan con Ecuador. No desmayar en esta lucha, porque es una lucha que al final nos impacta a todos. Y en ese aspecto, lo único que no se puede permitir en esto es rendirse. Y en ese aspecto yo creo que esta parte del proceso que se ha ido construyendo va avanzando, no como nos gustaría, pero va avanzando y tiene que llegar a buen puerto. Y en eso cuenten con los ecuatorianos y con la contingencia que todos podamos dar. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana por allá. Te envío un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Buen viaje. Quiero decirles, lo sentimos así los venezolanos. Sabemos que estamos en un momento complejo para el mundo entero, para Venezuela, para Latinoamérica, y gracias por el respaldo que le ha dado el Ecuador a la causa democrática de la libertad en Venezuela. Que Dios los bendiga, gracias por la invitación. Cuenten con nosotros, un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Muy bien, ahí fue Juan. Saludamos a Javier. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está? Nos toca pagar un corte comercial, ordenadamente vamos a pagar el mismo, regresamos enseguida.